Bien, ubicándonos entonces en el documento de la Dei Verbum, aquí estamos ya, como podemos ver, en el numeral 2. Para empezar, quiero que nos ubiquemos en su contexto. Fijémonos acá, estamos empezando el capítulo primero del documento y todo el capítulo, el tema es precisamente el de la revelación. En este caso, la revelación en sí misma, lo que les decía, el concepto teológico de la palabra revelación. Entonces, ¿qué es la revelación en sí misma? Hablar de qué es la revelación en sí misma es hablar de esto, de su naturaleza y su objeto. El numeral 2 entonces nos va a hablar de ello, la naturaleza y el objeto de la revelación. ¿Qué es la revelación y qué el objeto es qué es lo que se propone en la revelación? Entonces, fijémonos lo que dice el texto en el numeral 2. Ahora sí, ya caemos en el texto, Dei Verbum número 2. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo. En primer lugar, ya una primera afirmación muy importante. Dispuso, o sea, quiso Dios, Él por iniciativa propia, revelarse a sí mismo. Ya conocemos el concepto de revelación, revelarse, darse a conocer. Entonces traducimos, quiso Dios en su sabiduría darse a conocer en su persona, dársenos a conocer a nosotros. Y luego entonces prosigue, y dar a conocer el misterio de su voluntad. Segundo aspecto importante de lo que es el contenido de la revelación. Entonces, en primer lugar, la iniciativa divina, donde Dios quiere manifestarse en sí lo que es Él, hablarnos de su persona. Y en segundo lugar, también forma parte de la revelación que Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad, es decir, lo que Él está pensando, lo que Él quiere de nosotros y para nosotros. Revelación entonces, en un primer aspecto, una primera dimensión, Dios en sí mismo, y en un segundo momento, lo que es su voluntad, su deseo para con nosotros. Ahí ya tenemos claro entonces lo que es el concepto de la revelación. Y ya después entonces explica cómo a través de esa revelación Dios se comunica a los hombres y hace alusión al proceso de esa revelación. Por el momento estamos hablando de la revelación de Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Sagrada Escritura. Pero esa revelación va a tener un momento culminante que es en la persona de Jesucristo. Esto en la Sagrada Escritura es lo que encontramos en el Evangelio de San Juan. Si después buscamos con calma en nuestro estudio personal este texto del Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14, allí nos dirá San Juan, en el versículo concreto, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Encontramos la expresión, y la palabra se hizo carne, la palabra de la cual estamos hablando, la palabra de Dios, se hizo carne. Y a campo entre nosotros es el misterio de la revelación, de la encarnación, y nos estamos refiriendo entonces a la persona de Jesús, a la persona de Cristo. Este es el culmen de la revelación. Dios, que a través de la Biblia, en su palabra, se ha venido revelando y comunicando, llega a su momento grande, culmen, en la persona de Cristo. Esta es la máxima revelación, es la manera como conocemos totalmente a Dios, a través de la persona de Cristo. Aquí también es importante recordar las palabras de Jesús a Felipe, cuando Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Donde Jesús da su respuesta, quien me ve a mí, ve al Padre, Felipe. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Quien me ve a mí, ve al Padre. Cristo entonces es la máxima revelación. Como sigue diciendo el documento, es el Verbo encarnado. Este es el mensaje fundamental entonces de este primer numeral, numeral 2, la naturaleza de la revelación. Lo demás es como para explicarnos estos conceptos fundamentales.
Luego viene el numeral 3 de la Dei Verbum, el subtítulo Preparación de la revelación evangélica. Entonces, todo este proceso de revelación de Dios que decíamos en el numeral 2 se va dando a través de la historia, que en la Biblia está consignado en todo el Antiguo Testamento, y cuando llega la persona de Jesucristo, entonces ya el terreno de Jesucristo es el Nuevo Testamento. El verbo que se ha hecho carne, como decíamos en San Juan 1:14, eso ya es tema de los evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento. En esa revelación entonces de Dios en la persona de Jesucristo, dice, da a los hombres testimonio perenne de sí, lo que decíamos en el numeral 2, Dios que se manifiesta en sí mismo, y que empieza con esa revelación a través de las cosas creadas. A través de la misma creación Dios se nos está revelando, empezamos a conocer a Dios. La creación ya es una revelación de Dios. Pero como Dios sigue abriendo, sigue diciendo el documento, Dios sigue abriendo por iniciativa propia, por querer suyo, sigue abriendo el camino de la salvación sobrenatural. Recordemos que en el numeral 2 decíamos que la revelación consiste en Dios que se comunica a sí mismo y luego su plan. Cuando hablamos del plan de Dios, no es otra cosa que lo que nosotros conocemos como la salvación. Ese es el plan de Dios. Lo que Dios quiere para nosotros es salvarnos. Y Él nos va a explicar a través de toda la Sagrada Escritura en qué consiste la salvación y cómo nos va a salvar. En un proceso que igualmente comienza desde el Génesis, pero que culmina en la persona de Jesús en los Evangelios. Y entendemos hoy nosotros ya claramente como cristianos que la salvación está dada en Cristo a través de su muerte y de su resurrección. Fijémonos que el mismo documento lo resalta más adelante cuando esto nos lo presenta como una promesa. Así empieza Dios con su palabra, revelándonos su persona y luego revelándonos su voluntad. Pero su voluntad bien expresada en la Biblia, tengámoslo muy en cuenta siempre, a través de esta palabra, como una promesa. Y en este caso es una promesa de redención, o sea, el Dios que quiere salvarnos, como venimos diciendo. Esta es la parte central de este numeral 3. Entonces, Dios que al revelarse nos manifiesta su plan, y este plan es un plan de salvación. Y esa salvación la entendemos entonces como redención. Esto de la redención tiene que ver con nuestra situación humana, nuestra situación de pecado. Dios nos va a salvar, ¿de qué manera? Redimiéndonos del pecado. Por eso aparece el término redención, que viene a ser como un sinónimo o un equivalente del término salvación. Poco a poco nos vamos familiarizando con estos términos que son propiamente teológicos, pero que tienen su fundamento, su raíz en la Sagrada Escritura. Cada vez que lo vamos mencionando, vamos diciendo algún aspecto nuevo y vamos creciendo en el concepto, en el conocimiento de estos conceptos teológicos. Perdón. Venimos ahora al siguiente numeral, el numeral 4. Es poner en énfasis lo que veníamos diciendo, todo va en cadena. En Cristo culmina la revelación, ese es el punto más alto de la revelación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya después de la persona de Cristo no podemos nosotros esperar más revelación de Dios. Dios se ha venido manifestando y su momento culmen, grande, total, es en la persona de Cristo. Nuevamente recordemos las palabras de Jesús a Felipe: quien me ve a mí, ve al Padre. En Cristo nosotros conocemos totalmente a Dios. Y eso es lo que nos va a decir entonces el numeral 4. Cuando dice Jesucristo, el verbo hecho carne, Juan 1:14, es un hombre enviado a los hombres. Un Dios que se hace hombre como nosotros, es el misterio de la encarnación para comunicarse con nosotros los hombres. ¿Y cómo lo hace? Lo que decíamos ya en
en el tema anterior, el primer tema de nuestro curso, lo hace a través de su palabra. Pero en este caso, como es su palabra, entonces son las palabras de Dios. Dios habla a los hombres con sus propias palabras, pero son las palabras de Dios. Y estas palabras, dice luego el documento, van unidas a las obras. Así la revelación de Dios. Entonces encontramos en la Biblia la palabra de Dios, que es parte de su revelación, pero esa palabra no es solamente un discurso. En la Biblia encontramos nosotros relatos de acontecimientos, y eso es lo que se refiere aquí el documento como obras, las obras de Dios. Las obras de Dios son los hechos que se suceden en el mundo, en la historia. Ahora, esos acontecimientos en la Biblia no son simples acontecimientos, simples hechos casuales que se van dando, sino que ya en un lenguaje que es propio del evangelista San Juan, es lo que el documento señala acá como señales o milagros. Así es que San Juan se refiere a las obras de Jesús. Las obras de Jesús no son simples hechos casuales, sino que son signos o señales y que comúnmente conocemos como milagros. Entonces vayamos haciendo la síntesis. Dios se nos está comunicando a través de las palabras, y esa palabra se hace un hecho, se hace un acontecimiento en la persona de Jesús, y a través ya de los acontecimientos que se van dando en el mundo, se va dando la revelación de Dios, o sea, quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que Él quiere de nosotros. Ese momento culminante de la revelación de Cristo se da en la vida de Cristo exactamente o precisamente en lo que conocemos su desenlace al final de su vida, que es su muerte y resurrección gloriosa. Toda la vida de Jesús es revelación, pero toda la revelación de Jesús anterior la llegamos a comprender totalmente en el momento de su muerte y de su resurrección gloriosa. Y aquí es donde precisamente está todo el culmen de la salvación. Cristo nos salva, Cristo nos redime, es con su muerte y luego, muy unida a la muerte, la resurrección. Recordemos que esto nos lo dice San Pablo, que si Cristo no resucitó, o sea, si no hay resurrección, todo este discurso queda en nada. Pero como Cristo resucitó, por eso tenemos viva nuestra esperanza, es la expresión de San Pablo. Y luego aquí atención a este siguiente elemento que nos habla el numeral 4 de la Dei Verbum. En la revelación de Dios hemos venido hablando entendemos que hemos hablado ya del Padre, de Dios Padre, que se nos ha revelado, y en segundo lugar que se nos ha revelado a través de la persona de Cristo, entonces segunda persona de la Trinidad, y ahora, fijémonos acá, dice el documento, finalmente, con el envío del Espíritu, que aquí el documento llama el Espíritu de la verdad, así lo prometió Jesús, lo denomina el Espíritu de la verdad, que es el que nosotros comúnmente conocemos y llamamos el Espíritu Santo. Entonces, tenemos la presencia de Dios, de Dios Padre, la presencia de Cristo el Hijo y la presencia del Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? Lógico, entendemos que nos estamos refiriendo a la Santísima Trinidad, lo que comúnmente llamamos el misterio de la Santísima Trinidad. Un Dios que ahora, por su revelación, conocemos que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Vayamos viendo dónde vamos ya en este concepto de la revelación. Dios que se nos está dando a conocer y nosotros lo vamos comprendiendo. El misterio sigue, porque ¿cómo entender un solo Dios pero tres personas distintas? Por eso vamos viendo que el concepto de la revelación es un Dios que se está dando a conocer, pero de manera periódica, de manera pedagógica, de tal manera que nosotros lo vayamos entendiendo. Y que su punto culminante, el momento grande de la revelación de Dios, como ya lo decíamos, es la persona de Jesucristo. Bueno, tenemos entonces ya cosas muy claras de lo que es la revelación en sí mismo y en su voluntad. Su voluntad es el proyecto de salvación para nosotros. Todo esto que estábamos diciendo hasta el momento
es lo que la Iglesia llama en su discurso teológico con esta expresión que aparece aquí en el numeral 4, muy importante, el término de la economía. En teología hablamos de la economía de la salvación, o en este caso la economía cristiana. Normalmente el término economía lo entendemos desde otro punto de vista, ¿sí? Desde la parte económica, la parte del manejo de nuestros recursos materiales, de nuestra billetera, de nuestros gastos, de nuestras entradas y demás. No, aquí la economía es esto, es la referencia al plan de Dios, la voluntad de Dios, la manera como Dios tiene su plan para salvarnos, y todo a través de la persona de Jesucristo. Entonces, volvemos al documento y veamos el final del numeral 4. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará, y no hay que esperar ya ninguna revelación pública, lo que les decía ya la revelación está dada, no podemos esperar mayor revelación, sino que la que tenemos en la persona de Jesucristo. Pero aquí, al final del numeral 4, aparece un término nuevo, muy importante en Biblia, clave, que lo vamos a tratar más adelante. Lo resalto para que lo tengamos en cuenta. Ahora, a continuación, el siguiente tema lo vamos a exponer. Es el tema de la alianza. Bien. Viene luego el numeral 5 de la Dei Verbum, que en este momento pues me lo quiero saltar para enfatizar más bien lo que aparece en el numeral 6, que ahonda más en lo que estamos tratando, el tema de la revelación. En el numeral 6 dice: mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a sí mismo. Vean que volvemos a lo mismo, es como una síntesis del discurso hecho hasta el momento en los numerales precedentes, empezando en el 2. Quiso Dios, por iniciativa propia, por voluntad de Él, nadie lo mandó, solamente Él quiso hacerlo. ¿Y qué quiso? Manifestarse. Manifestarse, esa es la expresión española de lo que decimos el término técnico teológico de revelación. Quiso Dios revelarse a sí mismo, y no solamente Él en su persona, sino que también nos revela sus eternos decretos de su voluntad, lo que ya decíamos anteriormente, su plan, lo que Él quiere para nosotros. Y ese plan tiene que ver con, en tercer lugar, la salvación. ¿Y la salvación de quién? La salvación de nosotros, los hombres. Ahí está la síntesis de todo lo que hemos dicho.